Todo el tiempo me preguntan, Dani, ¿cómo encuentras tantas historias? A mí no se me ocurren nunca, yo no las puedo ver, yo no las puedo recordar, yo no las puedo atrapar. Y en el episodio de hoy voy a responder a detalle esa pregunta. Pero antes de entrar en materia, si estos temas sobre aprender a contar historias, no historias para escribir novelas, no historias para escribir poesía, no historias para escribir en tu diario, sino historias para vender en tu negocio e historias para poder influir en los demás, entonces suscríbete a mi lista de correos para empezar a recibir las lecciones de storytelling que te mando un día sí y un día no, todas las semanas. Incluso si te digo no quieres comprarme nada, muchas personas aseguran que con solo leer las lecciones, que son gratuitas, es gratis darte de alta, es gratis darte de baja, han mejorado muchísimo, sustancialmente, la comunicación de su marca, de lo que hacen, de sus negocios. Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que te suscribas. Dicho eso, hoy vamos a hablar de la contradicción número 2 que debes dominar sí o sí para aprender a contar más y mejores historias. Dominar esta contradicción es lo que te va a permitir que nunca se te acaben las historias para contar y sepas relacionarlas con tus servicios, con tus productos, para que aprendas a vender con ellas, para que puedas aparecer en tu comunicación siempre con un cuento y con una historia nueva, pero una historia estratégica. La contradicción número 1 la desarrollamos en el episodio anterior. Son 3 en total, así que en el episodio de hoy te voy a contar la 2, pero si caíste de paracaídas en este episodio y quieres repasar la contradicción número 1, puedes encontrarla en el episodio anterior. Ahora bien, vamos a hablar de esta contradicción número 2, que es la siguiente. No puedes vivir metido en tu cabeza y al mismo tiempo tienes que meterte todo el tiempo en tu cabeza. La voy a repetir. No puedes vivir metido todo el tiempo en tu cabeza y al mismo tiempo tienes que meterte todo el tiempo en tu cabeza. Ya te voy a explicar mejor de qué se trata esto y lo voy a hacer, por supuesto, con una historia. Esta historia que te voy a contar a continuación la conté en el newsletter hace mucho tiempo y tuvo un montón de éxito. Muchas personas conectaron, compraron, respondieron y todavía se siguen acordando de esta historia. Y eso ya pasó hace más de 7-8 meses. Así que también podemos ver aquí cómo el poder de las historias hace su magia, haciendo que recuerden cosas que dijiste hace tanto tiempo. Fíjate, hace varios meses yo me fui a tomar un café con un amigo. Mi amigo estaba demorado, así que estuve como una media hora sentada en el café sola esperando. Y lo que hice fue simplemente sentarme a observar lo que pasaba en el lugar. Me encanta quedarme a mirar cosas que pasan en las mesitas de los cafés. Entonces, en eso me quedo viendo en la mesa de al lado. Tenía a una pareja como de 30 años y el mesero se acerca a servirles el pedido. El mesero traía una bandeja con 2 cafés y tenía varios platitos con tortas, medialunas, galletas, etc. Y ya llegando a la mesa, el mesero se tropieza. La bandeja se tambalea y se mueve hacia adelante. Las manos de la pareja, yo solamente vi cómo se fueron a la cabeza, como cerrando los ojos, y realmente como que todo el escenario anunciaba un desastre total, bandeja al piso. Pero de alguna forma que no entendimos, no pasó nada. No se le cayó nada al mesero. El café estaba intacto, los platicos estaban intactos y el chico que estaba sentado en la mesa entre risas le dice: amigo, por poco se te cae todo, qué bueno que lo atajaste. A lo que el mesero le responde lo siguiente: la verdad es que es mi tercer día aquí, así que puedo fallar. Y si se me hubiera caído todo, ¿qué importa? Es mi tercer día aquí. En ese momento, yo que estaba viendo todo, me quedé pensando, por favor, qué genio este tipo, alguien que le traiga una medalla, porque esa es la respuesta que todos deberíamos tener guardada en nuestra mesita de noche para cuando algo no nos sale bien, sobre todo cuando estamos intentando algo nuevo, algo por primera vez. Y ese día yo me vine del café con un recordatorio de compasión y amabilidad con mi propio proceso.
Y la razón por la que conté esa historia en el newsletter era para recordarle a las personas que me leen que aprender a hacer cosas nuevas tiene una curva de aprendizaje donde todos podemos fallar. Y si fallamos, ¿qué importa? Entonces salir y hacer, poner tu historia afuera, poner tu mensaje afuera, tus ideas, tu negocio, empezar con lo que tengas hoy es más que suficiente. Y en el camino, si fallas, ¿qué importa? Ahora bien, lo que quiero mostrarte con esta historia es cómo funciona la contradicción de la que te hablo. Si yo solo estaba en ese café, distraída porque estoy en mi cabeza pensando en lo que debería hacer para mañana, la respuesta que le tengo que dar a Pedro, a Juana, si yo no estoy en el momento presente observando lo que pasa a mi alrededor, probablemente me hubiera perdido de ese momento con el mesero y la mesa de al lado. De hecho, hay muchos momentos que me pierdo, seguro, porque no estoy presente, no estoy registrando lo que pasa a mi alrededor. Y esa es justamente la razón por la que no podemos estar todo el tiempo metidos en nuestra cabeza, porque pasan cosas a nuestro alrededor todo el tiempo, y esas cosas son la materia prima principal de tus historias. Cuando yo siento que se me acaban las historias, que quiero contar algo pero no sé qué contar y no se me ocurre nada, es porque no estoy viviendo los últimos días con presencia, con intencionalidad. Casi siempre esa es la razón. Entonces lo que hago cuando me doy cuenta de, siento que no tengo tantas cosas para contar, es que salgo de mi cabeza. Salgo de mi cabeza y empiezo a mirar todo afuera y todo también lo que me pasa. No solamente mirar afuera lo que le pasa al otro, sino mirar afuera cómo está interactuando el mundo conmigo. Lo empiezo a mirar con mucha más intencionalidad. Y esta es la razón también por la que yo, personalmente, amante de las historias, siento que contar historias es buenísimo para la comunicación, para el negocio y para las ventas. Pero también contar historias es buenísimo para tener una vida que se siente vivida, porque empiezas a tener más intencionalidad para observar todo lo que acontece y empiezas a sentir que ningún día pasó sin nada que aprender, como que hoy no pasó nada interesante, porque de repente empiezas a ver historias en todos lados. Entonces no puedes atrapar historias, no puedes reconocer las historias, no puedes empezar a usar tus historias si vives en una rutina en automático, si vives en una rutina que no deja espacio para que la historia aparezca, para reflexionar sobre las historias y sobre lo que te está pasando. Dani, entonces ya sé que no puedo vivir metido en mi cabeza distraído porque tengo que mirar lo que pasa afuera, tengo que registrar las cosas que pasan afuera. Pero ¿cómo es eso de que al mismo tiempo tengo que estar metido todo el tiempo en mi cabeza? O sea, ¿cómo funciona esta parte de la contradicción? Tienes que meterte todo el tiempo en tu cabeza. La realidad es que esa historia que te conté del café y del mesero y todas las historias que todo el tiempo estoy atrapando, casi nunca son como que yo vi la escena y enseguida entendí que tenía ya una historia para contar. Sí es cierto que vi al tipo, al mesero, y pensé como que, qué buena respuesta que les dio a los chicos de la mesa. Y ojo con esto, porque por lo general las historias del día a día se esconden en esos momentos que nos mueven un poquito, que nos mueven un poquito la curiosidad, que nos mueven un poquito la sorpresa, que nos sacan una sonrisa, que nos hacen pensar, qué interesante esto. Pero no es como que, wow, qué interesante esto que estoy viendo. O sea, como que no se siente como una revelación o algo contundente o radical que pasa, sino que se siente como un pequeño y sutil, qué interesante esto. Esto me sacó una sonrisa. Mira qué lindo esto. Mira, o sea, cuando estamos en nuestro día a día y nos pasan cosas que nos provocan esa sensación, hay que prestar atención porque casi siempre hay historias escondidas por ahí. Sobre todo hay historias escondidas en lo que despierta nuestra curiosidad. La cosa es que ese día, en el café, llegó mi amigo, nos pusimos a hablar, yo me olvidé de ese momento, digamos, el momento pasó y ya yo no le presté más atención. Pero más tarde, ese día, yo tengo muchos momentos de práctica en donde entro a mi cabeza. En mi caso puede ser escribiendo porque hago journaling. En mi caso también puede ser cuando llega el momento de llenar mi archivo de historias. Tengo un archivo de historia al que llego
al final de cada día. Si no es cada día, llego muchas veces a la semana y me pregunto, ok, ¿qué historias puedo atrapar de la semana que viví? ¿Qué historia puedo atrapar del día que viví? Y la voy anotando en mi archivo de historias para siempre tener ahí recolectadas varias historias. Pero en tu caso puede ser, capaz estás caminando al parque, capaz estás en el momento de hacer ejercicio, capaz estás en la ducha, puede ser un momento en donde simplemente estés sentado en el sofá de tu casa, o simplemente también ese momento donde quizás estás trabajando en cosas de tu negocio, en la comunicación, y por ahí quieres escribir un mail, grabar un podcast o hacer un post, y te preguntas, ok, ¿qué historia tengo disponible para contar? Y ese día, en el momento que estuve reflexionando, yo me pregunté, ok, ¿qué historias tengo para contar? Y ahí me acordé, wow, este momento que me sacó una sonrisa, que me hizo reflexionar en cuestión de segundos, creo que puede ser una historia. Y la empiezo a desarrollar mucho más a profundidad. Empiezo a recordar, ok, yo estaba en el café, llegó el mesero, y empiezo a reconstruir ese recuerdo. Y cuando volteo a ver, tengo una historia enfrente de mí que me permite comunicarme con mi audiencia de una forma no aburrida. Por eso es que las historias son tan ricas, porque te permiten aparecer una y otra vez hablándole a tu audiencia sin que sientan que es un bajón, que es repetitivo, que vengo a decir lo mismo de siempre. E incluso si no te importa lo que yo estoy vendiendo, incluso si ya me lo compraste, te va a parecer interesante ese momento entretenido en donde te cuento algo de mí. Por eso es que las historias son un 2x1. No solamente te entretiene, te vende y bueno, ¿qué te digo? Ni siquiera un 2x1, un 5x1, sino que las historias te muestran cosas de mí. Porque la historia te va a revelar como que, ay, esto le parece interesante a Daniela. Ay, Daniela se ríe de estas cosas. Ay, Daniela opina de estas cosas tal cosa. O Daniela se mueve por estos lugares. O este es el tipo de amigos que tiene Daniela. Las historias te van revelando pistas de quién soy yo. Y eso va construyendo en tu cabeza un personaje mental de mí. Y yo, esa cosa sobre Daniela que mi audiencia tiene en su cabeza, todo el tiempo la estoy alimentando con nuevas historias. Y esa es la razón por la que no podemos vivir todo el tiempo metidos en nuestra cabeza, en automático, sin ver lo que pasa alrededor, pero también tenemos que meternos todo el tiempo en nuestra cabeza para reflexionar sobre lo que nos pasó. La persona que quiere ser storyteller, que quiere ser un buen narrador, narradora de historias, todo el tiempo tiene que estar mirando su vida para reflexionar sobre ella y poder buscar estos momentos que le sirvan para comunicar algo. Y aquí el plan sería empezar a entrenarnos para saber cuándo tengo que estar más afuera de mi cabeza y cuándo tengo que estar más adentro de mi cabeza. Es como una dualidad que todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo es como, ok, estoy afuera de mi cabeza, estoy receptiva, estoy recibiendo, estoy atrapando, pero después llega un momento en donde estoy dentro y estoy reflexionando. Y capaz pasa algo interesante en ese momento a mi alrededor y no lo estoy viendo, pero porque estoy productivamente adentro de mi cabeza reflexionando sobre otras cosas, no porque estoy distraída. Aquí es donde empezamos a ver esta diferencia de, ok, estaba dentro de mi cabeza, pero no distraída. Una vez una clienta me hizo la pregunta como que, Dani, siento que ya sé contar historias, ya las puedo identificar y ya las empecé a contar, pero empecé a sentir que contar historias es demasiado yoísta, como que todo el tiempo estoy pensando en mí, todo el tiempo estoy hablando de mí. Y realmente esas gotas de yoísmo o esas gotas de egoísmo, de solamente estar pensando en lo que te pasa a ti, son necesarias cuando atrapamos historias, porque todo el tiempo estamos reflexionando sobre, ok, esta persona me dijo esto, o esto me pasó en la calle, o esto me pasó en el trabajo, o esto me dijeron, o viví tal situación, y todo el tiempo estamos pensando en nosotros mismos. Pero la contribución, y aquí es cuando esas gotas de egoísmo se diluyen, la contribución viene cuando usamos esa historia para mostrarle a otra persona algo que no puede ver. Ahí es donde aparece la contradicción número 1. Si no la has escuchado, ve a escucharla. La historia va a ser útil no solamente porque vas a hablar de ti, sino porque le vas a mostrar algo al otro con esa historia. De esta manera, metiéndome todo el tiempo en mi cabeza y también saliendo todo el tiempo de mi cabeza, es que yo he logrado crear un negocio donde es demasiado ligero aparecer, porque siempre tengo historias para contar.
y siempre tengo algo que decir y siempre ese algo que tengo para decir es entretenido y a la gente le gusta enterarse, recibirlo, se sienten como soy una amiga de Daniela que comparte muchas cosas que le pasan en su vida conmigo. Y así es como yo he logrado vender contando cosas como la primera vez que me caí en la clase de longboard, lo que me dijo mi profe de pilates, lo que pensé cuando me enteré que Mufasa del Rey León era adoptado, o la vez que me llamaron del gimnasio para ofrecerme una membresía. O sea, esas cosas de mi cotidianidad yo las atrapo porque entro a mi cabeza, reflexiono, pero también salgo de mi cabeza y recibo materia prima que me ayuda a contar historias. Eso es todo por hoy, así que te espero en el próximo episodio para contarte de la contradicción número 3 que debes dominar sí o sí para contar más y mejores historias. Ya sabes, si no estás suscrito a mi lista de correo, suscríbete. Ahí vas a recibir lecciones de storytelling un día sí y un día no, para enseñarte mucho más de esto y para que aprendas a hacer que a la gente le importe lo que tú dices. Porque ya tú sabes que a nadie le importa lo que tú haces, lo que tú dices y los mensajes que pones afuera. A nadie le importa, creemos que somos el centro del mundo, pero en realidad no lo somos. Pero cuando empezamos a contar historias, a la gente le empieza a importar un poco más todo lo que empiezas a poner afuera. Así que te veo en la lista. Eso es todo, cambio y fuera.